¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, y ahora tenemos la gran presencia de la maestra Verónica Ortiz. ¿Cómo está, señora? Muy bien, encantada como siempre de estar aquí. Escucharla Gracias. Y recibir todo su conocimiento y sabiduría, señora. Al contrario, maestro, siempre un gusto estar aquí en su programa. Oiga, maestra, hay algo del cual todo el mundo habla en México, pero nadie sabe qué pasa, que son cómo realmente van las campañas norteamericanas. La señora Harris, Kamala, fue un verdadero acontecimiento ante la salida de un hombre que ya era muy difícil de sostener a nivel lógico. ¿Sí? Todos vemos que son estadísticas muy cerradas, que pareciera que alguien está ganando, pero el sistema norteamericano es un poco más complicado que el nuestro, por razones de hace mucho tiempo de los padres fundadores. Entonces, me gustaría que me dijera, ¿realmente existe la posibilidad de que Kamala Harris pueda salir adelante, o seguiremos sintiendo que la presencia obscura y los que no dicen por quién van a votar van a hacer que Trump regrese? Pues mire, la verdad de las cosas es que la moneda está en el aire. Maestro, no me diga. Sí, exacto. Y me gustaría tener más certeza, ¿no? Igual que mucha gente, sobre todo porque sí me parece que un regreso del expresidente Trump, pues no augura nada bueno ni para Estados Unidos, ni para México, ni para el mundo. Entonces, sí me gustaría tener otro escenario, pero es que está totalmente, digamos, dividida la sociedad americana, y eso se refleja en las encuestas que tenemos hasta la fecha, ¿no? Ya en vísperas de la elección. El sistema, como dice usted muy bien, es un poco complicado porque existe el voto popular, evidentemente, todos los ciudadanos que pueden ir a votar, pero al final el voto popular no es el que decide quién gana. Y el caso más dramático, por ejemplo, fue pensar en el 2016, Trump perdió el voto popular frente a Hillary Clinton. Pero ganó. Exactamente, pero ganó la elección. Y entonces uno dice, pues, ¿cómo, no? El colegio electoral. El colegio electoral, como le llaman allá, que son esta idea de que cada estado tiene un cierto número de votos electorales que está repartido como los asientos en el Congreso, y entonces quien gana en un estado se lleva todos los votos electorales, salvo 2 estados que tienen la excepción, pero de los 50 estados, quien gana en ese estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. Entonces, al final, hay estados que siempre votan, por ejemplo, demócrata, como California, entonces ese pues ya ni hacen campaña en California, lo dan por descontado. Pero el espíritu de los padres fundadores, con este colegio fue evitar que llegara alguien que pudiera convertirse en un dictador. Exacto. Y convertirse en un populista. Efectivamente. Eso era el espíritu del colegio electoral. Pues, ¿qué pasó, señora? El espíritu justo era decir, pues sí confiamos en la gente, pero no tanto, porque también la gente se equivoca, como hemos visto en incontables, ¿no? Ejemplos históricos. Entonces, esa idea de los padres fundadores, justo de alguna manera moderar o matizar, precisamente tratando de impedir que llegara al poder un populista, un dictador, un autoritario, y pues ya vimos que efectivamente pues ni siquiera contra eso se pudo evitar la llegada de un personaje como Donald Trump. Mucho se habló justo de que se tenía que reformar después de la elección de Donald Trump, que fue un cisma verdaderamente, ¿no? Para el mundo y para Estados Unidos y para el sistema democrático en Estados Unidos. Mucho se comentó de la idea de que se eliminara esto del colegio electoral y de que se transformara el sistema. Finalmente, pues justo pues por pugnas políticas, evidentemente, pues no se ha hecho, y seguimos con ese sistema que efectivamente pues es el que ahora lo decide. Dígame 2 puntos que sean la diferencia específica de ideas entre Kamala y Trump, porque son muy parecidos. Sí, eso es muy interesante, porque aun cuando no ganara Donald Trump, lo que sí es cierto es que él ha puesto el tono en la contienda en el sentido de la oferta de campaña. Es decir, estas ideas mucho más radicales han hecho que tanto Biden en su momento, la administración, como Kamala Harris, se tenga que correr un poco, ¿no? Digamos, más al centro de las propuestas originales de los demócratas. Entonces, por ejemplo, en materia de migración,
Trump, ¿no?, amenaza con esta cosa de esta expulsión masiva, la deportación masiva por millones, ¿no?, de migrantes y demás, de una conducción muchísimo más férrea, de cerrar la frontera totalmente, etcétera. Bueno, eso ya hizo, por ejemplo, que el propio Biden, Biden y Harris, la administración, propusieran una reforma para hacer mucho más estricto el control en la frontera, ¿no?, y cerrar en caso de que se traspasara un número determinado de ingresos, ¿no?, de migrantes por la frontera. Lo que no es manejable ya no se permite. Exactamente. Entonces, eso nunca hubiera sido, digamos, oferta de los demócratas y, sin embargo, la han tenido que hacer justamente para, de alguna manera, atender a esa preocupación que sí sigue siendo una de las principales preocupaciones del electorado norteamericano, sobre todo del electorado más republicano, incluso los moderados republicanos, que es la migración. El otro tema es seguridad. Por ejemplo, lo vimos en el tema de, digamos, la manera en que se van a tratar la amenaza que viene del fentanilo, que está directamente vinculada con los cárteles mexicanos. Y Donald Trump, que decía que él iba, ¿no?, a arreglar el tema, bueno, pues ya lo que vimos es una detención o entrega o negociación, o como le queramos llamar, del Mayo Zambada, en una operación del gobierno de Biden que, pues, pasó de largo al gobierno mexicano, y creo que hizo el punto de decir, a ver, no, nosotros los demócratas no somos débiles ni estamos atados de manos frente a este problema, y sí vamos a tomar acción porque lo estamos tomando muy en serio, y creo que ahí también la señal para nosotros en este caso ahí entra fue otra muy pregunta importante. mía, maestra. ¿Por qué se puede considerar que un agente de la sociedad pueda considerar débil a los demócratas y fuerte las ideas de Trump? Si son similares, ¿por qué? No Porque sé, hay una cosa que se llama tono en política. Sí, por supuesto. Y yo creo que hay una manera también de una retórica totalmente, ¿no?, agresiva, sin filtro alguno. Acuérdese que cuando Trump empezó a hablar desde la campaña del 2016, y lo sigue haciendo, de los inmigrantes como estas personas que vienen a envenenar, ¿no?, la sangre norteamericana. Sí, y nos invaden. Nos invaden. Son destructores. Son destructores, violadores, asesinos. Y pone ejemplos específicos. Así es, ¿no? E incluso a veces usan ejemplos que ni siquiera son de, digamos, fehacientes, Verídicos, es decir, ni pues. siquiera son verídicos, exacto. No admiten el fact-checking, ¿no?, como le llaman allá. Y aún así están dirigidos a despertar estas como instintos mucho más primarios de la gente que desafortunadamente... Lo territorial. Pues claro, porque además, acuérdense que es, digamos, las campañas que se ganan mucho por emoción, ¿no?, y no por razón. Entonces, los demócratas siempre han sido los que hablan más de los temas de democracia y de instituciones y de respeto a las garantías o los derechos humanos y de, digamos, de la rendición de cuentas. Que también es una retórica. Que es una También retórica, pero es una narrativa. retórica, una narrativa que despierta mucho menos emoción que la narrativa, por ejemplo, tan agresiva de Donald Trump, que no solo digamos, tiene sus seguidores, sino que ha colonizado totalmente al Partido Republicano, específicamente a todos esos republicanos de carrera, digamos, los de las políticas de Reagan, que ya ni siquiera... como Vance. Sí, claro, sí, no, y esos son los que ahora... Son los alucinados. Esos son los alucinados. Millennials alucinados. Exacto, y han, ¿no?, barrido a los republicanos, como Mitt Romney, por ejemplo. Que tenían una idea de la política. Exactamente, como el mismo ex vicepresidente, ¿no?, Mike Pence, que pues, digamos, acabó peleado evidentemente con Donald Trump porque no se plegó y no quiso seguirle la farsa del fraude electoral, ¿no?, de desconocer. Entonces, una pregunta, maestra. ¿A qué realmente le teme el pueblo norteamericano? Porque ahora sí creo que el voto será el temor, el miedo. ¿A qué le teme el pueblo norteamericano realmente, independientemente de los gritos de Trump y de la migración, la economía? ¿A qué le teme el pueblo norteamericano? Esa es una gran pregunta, pero creo que tendríamos que preguntar qué pueblo americano. Porque si hablamos justamente de esta todavía mayoría blanca, ¿no?, que se ve identificada con Trump, le teme definitivamente a la realidad demográfica, le teme a convertirse en la minoría dentro de su propio país y a verse rebasados por hispanos, por afroamericanos, por inmigrantes de origen asiático. Mismo miedo que tienen con los europeos. Exactamente. Ajá. Entonces,
Ese es el gran temor. Los afroamericanos, por ejemplo, sí se sienten y le tienen temor de que otras minorías, por ejemplo, la hispana, por ejemplo, la asiática, las han rebasado, efectivamente. Y todo lo que era las acciones afirmativas originalmente, ¿no? de la lucha por los derechos civiles, 60, que 70, eran de los 60, 70 y Kennedy y demás, que eran por la población afroamericana, pues resulta que ya quedó rebasada y la población afroamericana se ha quedado bastante rezagada. Olvidada, y entonces se sienten rebasados, ¿no? Entonces, creo que dependiendo de qué... ¿Y la aristocracia gringa? Bueno, esa también es una gran pregunta. Creo que ahí la aristocracia americana sí le teme a perder la democracia. Sí creo que hay ahí un tema de libertades personales, porque clarísimamente, por ejemplo, las mujeres más educadas temen perder lo que han ganado en tema de derechos reproductivos. El tema del aborto es un tema que realmente mueve a la población femenina y sobre todo a la población femenina digamos, de mayor educación. Entre más educación, eso es como los derechos de las mujeres. Y creo que sí temen el perder como ese lugar en el mundo, como la democracia la democracia líder en el mundo. Esa sí es una preocupación que evidentemente está en riesgo con una reelección de Donald Trump, o sea, porque ya sabemos precisamente la tónica que un Trump 2.0 vendría a digamos, con esta idea de vengarse de todos los que se le opusieron, de todos los que le cometieron el fraude que él dice, ¿no? Que sí, a mí lo preocupante ya no es tanto la figura de un viejo radical como Trump, sino los alucinados que tiene acá, que ya viene, el reforzamiento viene con gente joven. Así es, y ahorita que mencionaba usted a J.D. Vance, su candidato a vicepresidente, si esa es la nueva generación exactamente del Partido Republicano, pues yo creo que sí está muy en riesgo no solo ese partido, sino la democracia norteamericana. Una pregunta en poco tiempo, porque como siempre el tiempo impide muchas cosas, apreciable señora. ¿Ganará quien haga quién? Ganará quien se lleve a los indecisos y a los desencantados de la primera administración de Trump y, digamos, de los efectos o no de la administración de Biden. Pero a ese segmento indeciso, a las mujeres, quizá a los hispanos y definitivamente a los afroamericanos. Y repercusiones rápido para nosotros si gana Yo creo que escenario difícil bajo cualquiera de los dos. Pensar que porque Kamala Harris sea mujer va a ser algo fácil, creo que es erróneo. Eso es una respuesta muy interesante, porque todo el mundo piensa que un ideal se va a convertir en algo concreto y no es cierto. No, yo veo es un escenario difícil bajo los dos, específicamente con la amenaza de cancelar el TEMEC, que creo que sería un escenario terrible para México. Que esa es la gran preocupación. Claro, esa, por supuesto. Le agradezco mucho el panorama como nunca, señora. Sí, no. Como nunca. Así es. Lo cual implica operación política. Ojalá esa operación política tenga resultados positivos, primero para Estados Unidos, porque si los tiene para Estados Unidos, los tendrá para nosotros. Para México, definitivamente. Muchas gracias. A usted, como siempre. Y solamente quiero cerrar diciendo, la democracia es un ejercicio muy difícil, es un ejercicio no simplemente de convicciones, es un ejercicio de negociación y de entendimiento, y nunca de un pensamiento único. Mil gracias, apreciable maestra. Y nos veremos aquí el próximo sábado en Punto de Fuga.